Bienvenidos al curso de cimentaciones. El objetivo de esta presentación es brindar una introducción a un conjunto de temas que presentaremos con el propósito de que posteriormente sean profundizados y analizados en detalle en la bibliografía de referencia. En esta segunda clase vamos a presentar asentamientos, cimentaciones superficiales, presión de trabajo e inducida, capacidad de carga en cimentaciones superficiales rígidas, asentamiento en cimentaciones superficiales rígidas, cimiento común, zapata corrida, zapata individual a carga vertical, diseño de zapatas, una síntesis conceptual. Vamos a brindar entonces una breve introducción de cada uno de estos temas. Sobre los asentamientos. El asentamiento de una cimentación podemos considerarlo compuesto de tres partes. Una primera que corresponde al asentamiento inmediato, es aquel que se produce de manera instantánea al recibir la carga y es el que predomina en suelos no cohesivos como arenas limosas o limos arenosos. El asentamiento por consolidación se produce de manera gradual en el tiempo, producto de la liberación de agua de los vacíos del suelo. Esto es una componente predominante en suelos de granos finos, tipo arcillas, y saturados. Y en tercer lugar tenemos el asentamiento secundario, que se produce como resultado de una deformación plástica de la estructura del suelo. Es un asentamiento también que ocurre a lo largo del tiempo, bajo carga constante y ya sin liberación de agua de los vacíos de suelo. De esta manera entonces tenemos tres componentes que nos dan en su suma el asentamiento total en un cimiento. Sobre los asentamientos. Las causas de los asentamientos están dadas por cargas o riesgos potenciales. Dentro de cargas tenemos cargas permanentes, como por ejemplo el peso propio de la estructura, también sobrecargas, nos referimos aquí a aquellas especificadas en los reglamentos y códigos de diseño. Podemos también tener alguna carga accidental o carga originada por algún evento natural. Sobre los riesgos potenciales, nos referimos a situaciones o eventos que podrían ocurrir, que tienen alguna probabilidad de ocurrencia, aunque no necesariamente haya certeza de que ello vaya a tener lugar. Ejemplo de ello es un suelo colapsable. Uno puede suponer que si ese suelo colapsable por algún motivo incrementara su contenido de humedad, producto de ingreso de agua a partir de, por ejemplo, una rotura de una cañería, eso traería como consecuencia un asentamiento adicional, generado precisamente por un fenómeno de colapso. Pero se trata entonces de un riesgo potencial que, al igual que otros muchos que pueden llegar a haber, deberán ser evaluados en cada sitio, en cada situación particular, por el proyectista. Todo esto recae en los criterios de diseño, en donde tenemos que tener como referencia dos puntos, el asentamiento total y el asentamiento diferencial. Cuando nos referimos al asentamiento total, nos referimos al desplazamiento que el cimiento realiza, y eso será comparado contra el asentamiento total admisible. Cuando hablamos del diferencial, nos referimos a la diferencia entre los asentamientos que dos cimientos próximos puedan llegar a tener. Esto es importante debido a que diferentes configuraciones estructurales, diferentes tipos de estructura, admitirán diferentes asentamientos total y también asentamiento diferencial. Dentro de las cimentaciones superficiales, las más utilizadas corresponden a la zapata corrida y a la zapata aislada. Zapata corrida nos referimos a aquellas que van bajo un muro, como vemos allí, en donde esa estructura tiene una dimensión que es el ancho, que será calculada en compatibilidad con el diseño geotécnico. En el caso de la zapata aislada, que tendrá un formato rectangular o cuadrado, podría ser también circular,
Tendrá una geometría en planta, en este caso rectangular, como vemos allí, con dimensiones B1, B2, que serán calculadas a partir de la carga que transmite la columna, que tenemos ahí designada como C1 y C2, y en compatible con la presión de trabajo y el asentamiento admisible para la estructura. Eso formará parte del diseño geotécnico y nos brindará entonces en primer lugar la geometría en planta de cualquiera de los dos tipos de cimiento. Un dato que es de interés para el proyectista es establecer la presión de trabajo e inducida. Este es un tema profundamente estudiado en los cursos de geotecnia y aquí vamos a hacer mención simplemente a los conceptos básicos y a un método muy simple que permite estimar presión inducida de una cierta profundidad. Tenemos allí como ejemplo una zapata aislada cuadrada del lado designado por B, en donde su presión de trabajo está dada por la carga dividida el área que tomamos allí como referencia en B por B. Si queremos estimar la presión inducida a una cierta profundidad, una opción práctica, simple, es la de el método 2 en 1. Es una cuenta sencilla que nos permite tener una primera estimación como lo vemos allí, en donde establecemos a una cierta profundidad un área modificada, expandida respecto a la original, y de esa manera establecemos entonces el valor de la presión inducida a esa profundidad. La capacidad de carga en cimentaciones superficiales rígidas está dada por la ecuación clásica que podemos visualizar allí, en donde tenemos los referentes como factores de capacidad de carga, sobre los cuales hay muchos autores que proponen diferentes ecuaciones, y también incluimos factores de forma y parámetros como cohesión, sobrecarga a nivel de fundación y el peso unitario del suelo. Con todos esos elementos se establece la capacidad de carga última, que es un referente a la hora de establecer el diseño geotécnico de nuestra cimentación. Un análisis geotécnico integral debe incluir también un análisis de asentamiento. En los cursos de geotecnia se estudian muchos métodos para estimar asentamientos y nosotros aquí vamos a citar como ejemplo uno de ellos, que es el conocido como método de Smerman, en el cual tenemos la posibilidad de estimar asentamientos para fundaciones superficiales que estén apoyadas en mantos estratificados como los que vemos allí. En función del módulo tendremos también incluida la profundidad de emplazamiento y una serie de factores como tenemos allí la ecuación que indica la manera de cuenta numérica a través de la cual podemos tener una estimación entonces de nuestro asentamiento, para lo cual requiere tener una predimensión de la zapata, por eso es que indicamos allí el ancho B. Analicemos ahora algunos de los sistemas de cimentación superficial más comunes. En primer lugar, presentamos allí el cimiento común, consistente en una excavación a una cierta profundidad con un determinado ancho y relleno de hormigón con piedra bola. Un sistema rígido que no lleva armadura. Analicemos los elementos para el diseño de una zapata corrida. En primer lugar, tenemos que verificar la condición de rigidez. Esa condición de rigidez nos permite a nosotros aceptar la hipótesis de distribución de presiones en forma lineal y constante, como observamos allí, sigma t a lo largo del ala B de nuestra zapata. En segundo lugar, trabajaremos con la presión y asentamiento a fin de establecer un ancho de zapata compatible con el asentamiento admisible para la estructura y a partir de los datos en parámetros del suelo sobre el cual esté apoyando. Entonces, ese análisis de presión de trabajo o asentamiento nos permite definir entonces el ancho B necesario para el ala de nuestra zapata. Posteriormente, pasamos a la instancia de verificación
ya de hormigón armado y allí entra la verificación por corte y el dimensionado a flexión. Todos los casos respetando los códigos y reglamentos que correspondan. En el caso de una zapata individual a carga vertical, tendremos por un lado la verificación geotécnica que nos va a permitir determinar la superficie en planta. Nos referimos aquí a lo que observamos en la figura como B1 y B2. Esta superficie deberá ser compatible con el asentamiento admisible de la estructura. Entonces, de ese cálculo de asentamiento y presión de trabajo surgirá la geometría en planta. Verificaremos también a través de la altura D que observamos allí la condición de rigidez de nuestra zapata y las verificaciones posteriores referidas a hormigón armado consistirán en el efecto de punzonado, que es la primera figura en donde observamos la geometría a través de la cual se practica esta verificación. También vamos a verificar la condición de corte en cada una de las alas de nuestra zapata y por último el dimensionado a flexión según los ejes referenciados allí en la última figura. Bien, podemos presentar una síntesis referido al diseño entonces de zapata individual a carga vertical. Encontraremos como paso 1 el dimensionado en planta de la zapata que responde principalmente al estudio del análisis geotécnico. En el paso 2 vamos a predimensionar la altura de la zapata a fin de que la misma nos verifique la condición de rigidez necesaria para el cumplimiento de la hipótesis de distribución de presiones lineal y constante como planteamos en el paso 1 en su verificación geotécnica. Como paso 3 es verificar la altura asignada por condición de punzonado. Estamos aquí ya ingresando a las verificaciones propias del hormigón armado. Paso 4, verificaremos la condición de corte en cada una de las dos direcciones. Y finalmente, en nuestro paso 5, realizaremos el dimensionado a flexión, cálculo de armadura de acero necesario, en este caso verificando siempre las armaduras mínimas establecidas. Todos los casos siempre se deberán respetar los códigos, reglamentos y pliegos que se especifiquen para el proyecto en particular. Resumamos en una síntesis conceptual los principios para el diseño de zapatas. Vamos a proponer entonces que el análisis de carga sea realizado de las dos maneras, a través de cargas de servicio y a través de cargas últimas. De esta manera podemos adoptar el primero, cuando nos referimos a cargas de servicio, para todo lo que refiere al diseño geotécnico, y el cargas últimas, la combinación a través de cargas últimas para lo que hace al diseño y verificación estructural de hormigón armado. Así entonces, a través de las combinaciones en cargas de servicio, podremos llevar adelante el diseño geotécnico de la cimentación en el marco de la verificación de asentamientos, por ejemplo. Con la combinación en cargas últimas, podremos desarrollar el diseño estructural, cálculo y verificación de hormigón armado de nuestra cimentación. Esto en conjunto nos lleva al diseño integral de la cimentación que incluye, insisto, tanto la verificación geotécnica como la verificación de la estructura, la verificación estructural de hormigón armado. Bueno, hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchas gracias por la atención y nos encontraremos próximamente con nuevos temas sobre cimentaciones. Hasta la próxima.